Hola gente de YouTube, buenas tardes, buenas noches o lo que sea en sus países. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de animación, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que Tetris, que es una película del videojuego de Tetris. Pero no es en sí de estar jugando al Tetris, sino de la historia que hay detrás. Obviamente la película está basada en hechos reales, por lo tanto hay una parte que es cierta en el asunto, que viene a ser contexto histórico, papeleo y etcétera, y la otra parte obviamente inventada, como viene a ser obviamente las persecuciones y ciertos eventos ahí que obviamente no pasaron en realidad, pero obviamente eso se pone como licencia, como se llama, creativa, para hacer una película más interesante y entretenida para todos. Ok, ¿cuál es el tema con Tetris? La película es buena, sí, pero tiene algunos problemitas. Miren, vamos a partir con algunos puntos bajos que encontré bastante a la rápida. Por ejemplo, el desarrollo de personajes realmente es bastante pobre. Si uno lo analiza bien, el protagonista realmente, como ya es una persona grande y está en una aventura por un juego, realmente un crecimiento como tal no posee. Es una persona ya adulta hecha, por lo tanto no hay desarrollo, y el resto de personajes realmente no tiene un cambio tampoco. O sea, realmente no es una historia donde los personajes crezcan. El único que tiene, por decirlo así, un pequeño desarrollo viene a ser el creador del Tetris, que en un momento está totalmente muerto de miedo por la opresión que hay dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS, Unión Soviética, como le quieran llamar. Pues resulta que ahí te controlan todo. Entonces el tipo tiene miedo, como se llama, de realmente incluso tener crédito respecto a su propia creación, porque claramente las cosas que vienen a ser de propiedad colectiva, o sea, lo que vienen a ser los medios de producción, por decirlo de algún modo, esos sí están totalmente colectivizados, más no la propiedad personal. Entonces él, al crear un producto, pues pasa a ser parte de básicamente la nación o el estado, como le quieran llamar a usted. Entonces él, el único crecimiento que tiene realmente es la rebelión ante ese sistema, como se llama, de que los medios de producción pasan a control ahí del estado. Eso viene a ser como el crecimiento del personaje, pero en sí es una película de crecimiento bastante nulo y por lo tanto son personajes bastante vacíos. Lo que va de entretenido es otra parte de la película, más no los personajes como tal. Okay, y el otro puntito ahí como que vi que tampoco me termina de convencer del todo, viene a ser que todo saliera tan bien al final. Hay una parte de la película muy clara que el tipo está enojado y peleando con la esposa le dice: oye, tú tenías una vida acá y estaba hecha y tú solito la estás arruinando. ¿Por qué le dice eso? Porque el tipo se mete en un montón de problemas, se mete en una situación donde prácticamente no salía, y todo por seguir una ambición que incluso estaba a punto de arruinarle su familia y dejarlo en bancarrota. De hecho, si el asunto fuera realista, lo que debió haber pasado ahí, pues es que el tipo quedara en la bancarrota y quedara en la calle básicamente. ¿Por qué? Por estar persiguiendo sueños demasiado ambiciosos y estar haciendo movimientos que no son realmente movimientos inteligentes. Lo que hizo el tipo fue jugar con fuego en un escenario lleno de llamas. Por lo tanto, como se llama, al 99% de las personas que intenten algo así, pues les iba a ir mal. Pero bueno, como es una película, y terminó saliendo bien la cosa. Esos vienen a ser mis dos puntos más o menos en contra con la película, siendo lo demás, la verdad, un film bastante entretenido. Y bueno, ¿por qué digo que entretenido? Porque el principal conflicto en lo que viene a ser Tetris viene a ser los derechos de propiedad del producto como tal, que es un enredo de papeleo, es un enredo de cláusulas pequeñas, un enredo de leer la letra pequeña del contrato, etcétera. Sin embargo, la película se maneja bastante bien, haciendo que esas partes sean de forma entretenida y rápida, y teniendo por ende, no teniendo por ende, sino ahorrándonos realmente un montón de paja y texto que nadie quiere ver para hacer una película entretenida. Se entiende que el conflicto es grande, se entiende que es jodido, se entiende que hay muchas microcláusulas, pero resulta bastante acogedor gracias a la buena dirección del asunto. Por ejemplo, otra cosa que me pareció muy buena en la película, más allá de la dirección y cómo saben manejarse, viene a ser obviamente la música. Hay una parte donde de hecho es parte del desarrollo del personaje, como se llama, querer vivir un poquito la vida estilo americana. Pasa que en la Unión Soviética hay ciertos, como se llama, bares clandestinos donde se vive un poquito americanizadamente. Son sitios medios clandestinos donde uno va de fiesta ahí y vive un poquito a la americana, cosa que ustedes entenderán que por la Guerra Fría realmente estaban en un conflicto donde
tanto ideológicamente, no solo económicamente, las cosas, como se llama, no se ven bien. Entonces el tipo se pega una escapada ahí y hay unas canciones muy buenas, como por ejemplo The Final Countdown, que es espectacular y queda de maravilla. Que los tipos estén ahí de fiestas con The Final Countdown, espectacular realmente. Excelente la música, excelente la puesta en escena, excelente también como se llama la ambientación que meten. Hay obviamente un pequeño como fallito histórico que realmente no creo que tenga sentido que la KGB esté metido en el asunto, pero los meten en la película obviamente para meter más tensión en el asunto. Creo que fue una idea acertada. Quizás no sea como se llama históricamente correcto, pero le dábamos a decir así una atención importante, al menos lo que vienen a hacer los miembros de la KGB. Cada vez que entran en pantalla, pues le meten tensión al film. Son gente como se llama que logra hacerte sentir incómodo y tú sabes que tu vida está en peligro. Realmente le dan como se llama ese toque de Unión Soviética, sitio tétrico, donde todos te están vigilando, que claramente en la creencia popular uno tiene a creer. Entonces le da muy buen toque la inclusión de la KGB, pese a que realmente no, históricamente no fue ese el tema, pero bueno. El tema, culturalmente también te muestra muchas cosas de lo que viene a ser la Unión Soviética. Por ejemplo, vestimentas correctas, ambientación correcta, formas de pensar correctas. Por ejemplo, cosas tan naturales como la propiedad personal, los derechos de autor, como se llama, el querer crecer en base a tu proyecto, pues esas cosas no están por una forma de modelo que ellos ven de manera más colectiva. Razón también por la que termina cayendo posteriormente Unión Soviética. Entonces, esa crítica suave al comunismo, porque vamos a ser sinceros, una crítica suave. De hecho, como se llama, para que la película no se vea como una versión americanizada de las críticas hacia otros sistemas y por qué el nuestro es bueno, hicieron una idea muy inteligente que es meter varios factores, como se llama, multiculturales, para que no se viera como la típica película americana de críticas hacia otra, como vi otras personas, pues hicieron cosas inteligentes. Aquí vamos con una. El protagonista, por ejemplo, es en realidad neerlandés, o sea, de Holanda, en pocos países. Está casado con una mujer que es japonesa, vive en Japón, una de las compañías japonesas. Por lo tanto, como se llama, da un toque de variedad al asunto y no se siente realmente como un sermón americano hacia los estilos de vida de otros países, ni tampoco, como se llama, críticas tan directas hacia el comunismo. La verdad es que viene a ser muy sutil, pero se entiende realmente, viendo la película, cuál es realmente la crítica hacia el sistema y la forma de vivir de ello. Por ejemplo, en ese sentido, uno de los diálogos interesantes que hubo es cuando le decía, oye, ¿por qué ellos ven eso de esta forma? Porque el tipo realmente no lo entendía, porque siempre ha estado, como se llama, viviendo en regímenes de libertad, básicamente. Entonces se le dice, lo que pasa es que aquí todo es propiedad realmente de la nación. Entonces realmente ahí hay un choque, como se llama, de cultura en el asunto, que resulta en una experiencia, la verdad, bastante entretenida y bastante buena en el asunto. Otro dato chistoso es que uno de los empresarios en el asunto, que viene a ser, como se llama, el hijo de un empresario, había uno gordo y había un hijo flaco, que el tipo flaco era un cretino insoportable. Ese tipo es un desgraciado insoportable de la película, horrible, y qué bueno que le salieron mal los tratos. Bueno, uno de esos tiene relación de hecho con la lista Epstein, o sea, con la lista de la isla Epstein, así que como se llama, es bastante chistoso porque ese pendejo realmente yo lo reconocí solamente por el tema de la lista Epstein, que estuve investigando bastante en el canal de Polémica el tema. Entonces es chistoso igual que salga uno de esos tipos que anda como tonto en las películas y tenía relación con la lista del señor Jeffrey Epstein. Entonces ahí interesante cómo se llama, como todo el mundo está conectado, al menos entre los altos mandos económicos y políticos en el asunto. La película es buena, sí, bastante, la verdad. Es muy entretenida. Como dije anteriormente, el fuerte viene a ser la dirección, que lograron hacer un tema denso, como contratos por un jueguito, en algo, la verdad, muy interesante en el asunto. La verdad es que la película se siente muy rápida. Es chistoso porque también hay una parte de un cuqueo que el protagonista se besa con una rusa y le envían el fax a su casa como un modo de amenaza. Ojito, que esa parte es importante también. Dije la KGB, pero en sí los comunistas sí se muestran bastante amenazantes durante la película. Por ejemplo, enviándole la infidelidad del marido a la casa a la señora.
enviando agentes soviéticos a la casa de él, señalándole que, oye, retírate de acá, si no ya sabéis lo que te va a pasar, dándote cuenta que realmente ante un poder tan grande como la Unión Soviética, pues no hay rincón del mundo donde tú realmente estés seguro. Entonces, repito, ese es un punto que refuerza muy bien la tensión en la película y hace ver a los antagonistas de una forma bastante, como se llama, temibles, acojonantes, por decir de algún modo. Entonces, es una buena película, sí, vale totalmente la pena. Es interesante ver cómo se llama, como un juego como ese, que realmente no estaba diseñado en un principio como un juego, como se llama, resultó ser una excelente, como se llama, excelente videojuego al final. O sea, resultó traer una revolución y un cambio cultural bastante enorme, y así es como los videojuegos empezaron a aumentar su importancia en el mundo. Entonces realmente una historia muy interesante, que para los que crean que simplemente es un juego que se inventó así como así, pueden ver a través de la película que todo fue un proceso complicado, donde incluso hubo una guerra ideológica por el producto en cuestión. Y ese ha sido el video de hoy, más o menos con las grandes apreciaciones de la película. Espero que les haya gustado, espero que se encuentren bien, y si les gusta mi contenido, pues les agradecería que comenten y den su like, y además compartan para poder tener más visibilidad. Espero que les haya gustado este nuevo formato, tratando de usar mi voz y con un guión totalmente improvisado. Creo que me salió bastante bien. Lo que pasa es que me da paja escribir, francamente, me da flojera. Y creo que a veces este tipo de guiones sale más natural así, y al final tenemos prácticamente el mismo contenido que andar escribiendo guiones y puliéndolo, y al final es una paja. Pero bueno, cuídense, que estén bien y hasta la próxima. Nos vemos, chicos, hasta luego.